Bienvenido, bienvenida a Todo está en ti, el podcast donde cada episodio te recuerda que tienes la posibilidad de crear la vida que deseas. Hoy me habéis acompañado, ahora conocerás a esta persona tan especial, y hoy vamos a hablar de un tema delicado, pero creo que es necesario hablar de esto, de un tema profundo, y quizás un tema que pueda incomodar, que pueda asustar, y que estoy convencido de que mucha gente evita hablar de esto. Pero precisamente por esta razón lo quise traer al podcast, porque creo que realmente es imprescindible hablar de esto si queremos prevenir, si queremos acompañar, si queremos ayudar a las personas. Yo, como muchos sabéis, soy terapeuta de adicciones, tengo una vocación de ayudar a la gente y cuando conocí a Marian, que ahora se presentará también ella, me habló de lo que vamos a hablar hoy, del suicidio infantil y adolescente. Sí, lo que estás oyendo. Hoy, el tema del que vamos a hablar es del suicidio infantil y adolescente. Suicidio en general, pero vamos a hacer hincapié también en los niños, que realmente son el futuro del mundo. Y no es hablar con miedo, no es generar morbo, simplemente es a poner conciencia, a poner claridad en un sitio que quizás mucha gente no la tiene, a ver, a aportar un poco de luz, a aportar un poco de información y sobre todo a tener responsabilidad desde el respeto, por así decirlo. Porque si yo tengo un podcast que escucha una persona o 10 o 100, mi responsabilidad es invitar a gente como Marien para que esto tenga luz. Antes de continuar, evidentemente quiero dejar una nota de cuidado porque el contenido de este episodio puede ser sensible para algunas personas. Si en algún momento, a medida que avanzas viendo este episodio, te remueve algo, conecta con alguna situación personal, te invito a que pares el episodio, respires y que incluso si necesitas buscar apoyo de un profesional o de alguna gente cercana, lo hagas. Ahora sí, Marien, bienvenida. Te lanzo Hola, la primera bienvenido. pregunta. Yo, o sea, ya Sí, directamente, luego, bueno, cuando nos cuentes un poco tu historia ya te presentas un poquito. Pero la primera vale. pregunta es clara y sencilla. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? ¿Por qué estamos tú y yo hoy aquí grabando esto pues sacando un tema que creo que sinceramente mucha gente evita hablar de esto? Sí, la verdad es que es cierto, Israel. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Casualmente este fin de semana intentaba hablar del tema con una amiga y ella lo único que me decía era, vale, vale, no me cuentes nada más, no quiero saber, ¿no? Realmente hablar del suicidio es un tema muy delicado, muy sensible. Le acompaña mucho estigma y mucho tabú. Y la mayoría de las personas no están preparadas para hablar de una realidad, porque es una realidad con unas cifras que abruman y que hoy estamos aquí para ponerlas encima de la mesa, ya que a mí en mi historia personal pues me tocó vivir la pérdida de un ser querido hace 6 años y cuando empecé a indagar pues me topé con una realidad muy dura, que eran Ujú. unas cifras alarmantes, al menos para mí y que yo veía que socialmente no se estaba haciendo demasiado, a Vale, pesar de que una, habían personas. una Sí. preguntita, ¿vale? Yo te iré, según me vengan, te iré preguntando. Ujú. Ahora cuentas tu historia, y yo creo que es importante para que la gente vea que no solamente eres una profesional, sino que también tienes la parte de experiencia. Pero has dicho eso, ¿no? Lo de que hablabas con una amiga y como que no querías saber más. Tú, que hablas de esto muy a menudo, ¿qué dirías que es, no sé, o sea, a mí me gustaría saber y me gustaría que la gente pudiera saber por qué somos reacios a hablar de esto? O por qué nos asustamos? ¿O pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros? Bueno, hace tiempo que se venía evitando, sobre todo también en los medios de comunicación, el hablar del suicidio por el efecto contagio, ¿no? Ujú, Se hablaba de que existía la posibilidad de que cuando se hablara del suicidio de alguien, pues que las personas que escucharan esto imitaran el comportamiento. ujú, Y no, la realidad no es esa. Puede existir un efecto contagio porque evidentemente hay personas que cuando ya tienen esa ideación suicida, ujú. estando en un punto muy crítico, pueden tener como un cierto empujón, ¿no? Pero Sí, la realidad es que cuando una persona, su mente, ¿no? le lleva a ese estado de desesperanza insoportable, su mente le va llevando a buscar una solución, ¿no? Y la solución que le empieza a dar a los problemas que no es capaz de gestionar es terminar con su vida, porque esa es la solución que encuentra. sí. Y hablar.
de cómo una persona se siente, permitir sostener una conversación muy difícil, pero que realmente a la persona que está en ese estado lo que le ayuda es a liberarse de esa presión emocional y de esos pensamientos, ¿no? rumiativos que le aparecen para poder descargarse emocionalmente y mentalmente y a la vez quizás abrir la puerta a escuchar otra perspectiva de la persona que le está acompañando, le está escuchando en ese momento y que le pueda quizás dar un giro a su pensamiento o a esa idea que está teniendo. Entonces, realmente hablar de ello es importante para hacer llegar distintos mensajes, como por ejemplo que todo tiene solución. Hay soluciones para todo. Diferente es que tú quieras una solución concreta al problema que tú tienes. Pero En eso estoy completamente de acuerdo contigo porque eso conecta un poco con cuando la gente viene a recuperarse de las adicciones. Es mm, como, tienes una recuperación, pero a lo mejor no es como tú quieres que sea, ¿no? Sobre todo pasa con los familiares, ¿no? Está la persona adicta y el entorno familiar. Y ahí se ve muchas veces, ¿no? Como que la familia espera una cosa del paciente, que el paciente espera una cosa de la familia, y ahí nuestro trabajo como terapeutas también es explicar que no va a ser a lo mejor como tú tienes previsto que sea, que será de otra manera, que será para bien, que habrá una recuperación, que el paciente se va a recuperar, que la familia lo va a aceptar, pero claro, no es lo que tú dices, que hay solución, a lo mejor no es la que tú estás pensando. Entonces, bueno, pues si quieres presentarte un poco profesionalmente y contar tu historia para que la gente te conozca y sepamos un poquito más de ti. muy bien, pues yo soy Marien, soy docente, trabajo en la escuela pública desde hace más de 18 años Ujú. y exceptuando 2 años, el resto he estado acompañando a familias y a niños de la etapa de infantil Ajá, y bueno, 2 años que he estado en primaria. sí. Y la verdad es que aparte de ser docente, hace 6 años yo perdí a mi pareja por suicidio y desde entonces, bueno, volqué mucho tiempo y mucho esfuerzo en recuperarme, en sanar esa herida que fue pues muy profunda y un cambio radical en muchos aspectos de mi vida. Y a nivel profesional empecé a crecer y a nivel personal empecé a crecer, Ajá, sanándome yo, trabajando mi duelo, intentando encontrar respuestas a muchas preguntas que mi mente básicamente me abrumaba de la cantidad ajá, de preguntas que tenía, ¿no? Por lo que me había pasado, por cómo me había pasado, bueno, dentro del suicidio hay muchas casuísticas y muchas formas que te encuentras, muchas historias, ¿no? Que ahí no vamos a tocar, pero sí que es verdad que la mía, por ejemplo, en mi caso concretamente, no hubo verbalización anterior, no hubo intentos, entonces fue tan impactante de la noche a la mañana encontrarte en esta situación que el shock, pues, fue brutal. Y ¿se ha quedado pillado esto? Hola. desde entonces, pues, haciendo terapia individual con una psicóloga, Ajá. como acompañada en un grupo también de terapia donde nos acompañamos en el duelo. Y hoy, pues, también yo soy terapeuta de un grupo y acompaño a padres y madres que han perdido un hijo o una hija por suicidio en Ujú. la asociación Alma y Vida aquí en Sevilla. Entonces, bueno, otra parte de mí que floreció fue la necesidad de hablar de esto, encontrar lugares, espacios y personas a las que compartirle no solamente mi historia, sino todo lo que yo descubro a raíz mm, bueno, de esas preguntas que a mí me abrumaban, de descubrir las cifras tan escandalosas que encontré Vale, y cómo podemos hacer para prevenir todo esto. ajá. Vale, antes de entrar en cifras, según estabas hablando, te quería preguntar, ¿no? Y además cómo tú acompañas a las familias, ¿vale? Ahora hablaremos de la persona que se suicida, ¿no? Cómo prevenir, pero cuando sucede, la pareja, los padres, la familia que se queda, mm, ¿qué hay que hacer? O sea, no, porque no sé si habrá casos, no lo sé, ¿eh? Pero claro, yo me pongo en la situación y me pasa eso y claro, no sé si la gente se piensa,
se le pasa la idea irse detrás o no sé, ¿no? Creo que tiene que ser difícil, ¿no? Cuando sucede eso, cómo ayudar a las familias o a las personas que se quedan aquí. Pues normalmente, bueno, el duelo por suicidio tiene una serie de características, digamos, que comparten, ¿no? Ujú. Todos los que pierden un ser querido por suicidio. Sí. Lo primero es el impacto, ¿no? El impacto emocional que te deja como en shock. Bueno, literalmente te deja en shock. Ujú. Y en esas primeras horas es muy importante estar bien acompañado, sobre todo de profesionales que sepan acompañar este momento de impacto y inicial del duelo. Normalmente tu cerebro te protege porque al principio parece como que estás anestesiado Ujú. y como que no terminas de creerte lo que estás viviendo, ¿no? Incluso familias que ya sus seres queridos habían tenido intentos anteriores, te llegan a decir que nunca hubieran imaginado que lo hubieran llegado a realizar, Ujú. ¿no? Con éxito, por así decirlo, Sí. ¿no? Es Ujú. decir, a terminar con su vida. Es como que la mente y el corazón no termina de aceptar y de creerse ¿Qué ha que pasado eso? alguien a quien has querido tanto y quieres tanto, porque bueno, aunque ya no están, lo seguimos queriendo, mm, toma esa decisión, ¿no? Y las personas, los supervivientes, ¿no? Las personas que nos quedamos aquí rotas de dolor nos llaman supervivientes porque pasamos a tener un lugar muy sensible, porque del dolor que empezamos a sentir y de ese sufrimiento que nos acompaña durante tanto tiempo, Ujú. empezamos a entrar en un estado muy sensible que básicamente pasamos a poder ser unos segundos, ¿no? Posibles suicidas. Ujú. Digamos, el dolor es tal y tan abrumador que una de las cosas que nos suele acompañar es que en algún momento nosotros también empezamos a tener Esa esa idea. ideación y Ujú. queremos marcharnos. Y la verdad es que es muy duro, porque por una parte empiezas a entender lo mal que ha estado esta persona. Para querer marcharse. Claro, por una parte empiezas a conectar ahí con esa parte, ¿no? Empática y decir, wow, yo me estoy viendo aquí y, y es muy difícil, ¿no? Es muy Ujú. difícil salir de ahí. Yo durante 3 años Sí. estuve cada mañana lidiando con estos pensamientos y intentando encontrar un para qué sigo yo aquí, ¿no? Ujú. Porque era como mi mente me decía ya está, hasta aquí, no puedo más, ¿no? No puedo más, abandona, no puedo más. Pero por otra parte, el dolor que él generó, no a mí, sino a tantas personas alrededor, Ujú. una parte de mí decía, no lo puedes hacer igual de mal que él. Es Vale. como, no te lo puedes permitir, no puedes generar más daño del que ya existe, ¿no? Mira, Entonces, justo diciendo esto, es que me ha venido una cosa a la cabeza, ¿no? Me vienen dos. Una, vale, para esto para la gente que esté escuchando, que le pase cualquier cosa, ¿no? Yo cambié de preguntarme por qué me pasan a mí las cosas, ¿no? De por qué como víctima, me empecé a preguntarme el para qué, ¿no? Que entiendo que a lo mejor fue un poco como tu proceso, es decir, si miro el por qué me pasa a mí, no lo encuentro sentido, pero claro, si le busco el para qué, esto de alguna manera ha tenido que tener sentido que yo esté sufriendo esto de alguna manera. Y es que quiero compartir esto también para todo el mundo que esté escuchando. Eh, no sé si tú, bueno, entiendo que sí habrás oído lo del Ikigai, ¿no? Lo de buscar tu misión de vida y demás. sí, de Pues el vida. otro día en las terapias añadimos como un concepto nuevo y yo creo que viene al dedo, que es como el desafío resuelto. ¿Qué quiere decir el desafío resuelto? Quizás eso que tanto te ha dolido, eso que supuestamente no le ves motivo a la vida, quizás eso es lo que te hace superar y que tú tengas una misión de vida o algo que hacer en este mundo, ¿no? Que quizás a lo mejor es lo que tú te planteabas, es decir, a mí me ha pasado esto, no tengo ganas de vivir, no lo encuentro el motivo, pero si esto me está pasando a mí, a lo mejor tiene que ser para un bien mayor, quizás. Sí, yo digamos, a ese para qué tardé tiempo en llegar Ujú. y en el camino, cosas que me sirvieron, por ejemplo, fueron personas para mí faro, personas que me fue colocando la vida en el camino y que me ayudaron.
por ejemplo, ¿no? La historia de una mujer que había Ujú. pasado por dos suicidios concretamente y que yo para mí ella me sirvió como de guía, ¿no? De, bueno, si Ajá. esta mujer ha pasado por esto, yo también tengo que poder, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer, pero si ella ha podido continuar con su vida, yo tengo que buscar, ¿no? La forma de conseguirlo. Y cuando yo ya fui trascendiendo mi duelo y fui sanando mi herida, ya fui ahí conectando con mi para qué, ¿no? ¿Para qué me ha tocado a mí vivir esto? Ujú. ¿Y qué lugar tan importante tengo yo? ¿Con qué responsabilidad de concienciar a la familia, de trabajar con los niños desde pequeños, ¿no? Que estoy en infantil, pues sembrando desde abajo herramientas para los niños y para las familias, ¿no? Dando muchísimo valor a la educación emocional, entre Ujú. otras cosas, y intentando ir corrigiendo lo antes posible aquellas cosas que empiezas a ver, ¿no? Que cada uno de nosotros pues vamos llenando un vaso Ujú. que a veces ni siquiera somos conscientes, no solamente de que lo estamos llenando, sino que lo estamos sosteniendo, ¿no? Y a veces es muy importante, te diría que para mí es lo más importante que he descubierto, que es mirar hacia uno mismo, mirar hacia adentro, hacia tu historia, hacia tus heridas y empezar a sanar aquellas cosas que de tu pasado vayas arrastrando, porque el pasado realmente no existe, es simplemente la historia que tu mente te cuenta y que ahí hay muchas cosas que coger del vaso, observarlas y vaciarlas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué datos hay actuales? Porque a mí cuando me lo dijiste me sorprendió y creo sinceramente que la gente debe ser consciente de los datos que tenemos en España o en el mundo. Pues según el Instituto Nacional de Estadística, Ujú. los datos publicados actualmente, los más actualizados, son del año 2024, Ajá. porque el INE siempre publica a 2 años atrás, Sí, ¿vale? ok. Y entonces esos datos actualmente son 3.953 personas en España que han fallecido. Casi 4.000, ¿no? O sea, faltan Casi como... 4.000. El Ostras. año pasado, la cifra del año pasado superaba los 4.000, fueron cuatro Ajá. mil ciento veintiséis. Sí, Este año, digamos, la cifra total ha descendido un poco, hemos bajado de los 4.000, sí, pero la verdad es que la edad infanto-juvenil, que es la que existe menores, recogida como menores de 20 años, sí, ha ascendido un 18%. Y desde que yo lo descubrí en 2019 sí. no ha parado de crecer. La edad infanto-juvenil cada vez es mayor, cada año está siendo mayor Ujú. y además cada vez a edades más tempranas. El año pasado la edad estaba en 10 años, este año no he podido descifrar la edad, Sí, pero hablando con psicólogos actualmente en sus consultas tienen niños de 8 o 9 años en las consultas con ideación suicida. suicidas. Hostia. Sí, Sí, claro, entonces, que como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que un niño de 10 años se plantee suicidarse, ¿no? exacto, Como exacto. sociedad, o sea, ahí creo que hay una responsabilidad individual de cada uno de qué estoy haciendo yo como ser humano para que un niño de 10 años tenga ideas suicidas, ¿no? No, Pues no lo sé. sí, pues sí, y que además se esconde, ¿no? Es decir, al final dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo, quienes sentimos y quienes pensamos somos nosotros. Y si la persona decide ocultarlo, va a buscar la manera de hacerlo lo mejor que sepa. Si no lo Mm. quiere compartir, no quiere compartir su dolor, quizás no lo comparte porque cada vez que habla se siente juzgado. Cada vez que habla y cuenta su malestar o sus problemas, los minimizan o los ridiculizan o le dicen que no es para tanto, ¿no? Y realmente puede ser que para ti no lo sea, pero esa persona no es capaz de sostener eso que le está pasando y no Mm. encuentra una solución o no ha aprendido a gestionar una emoción que a lo mejor las personas que están alrededor sí saben hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante escuchar activamente y mirar mucho más allá de lo que se está diciendo, aprender a leer el lenguaje corporal, mm, aprender a ver más allá de esas frases quizás, ¿no? Que muchos de Sí, nosotros incluso hemos utilizado de desgana y de desesperanza, sobre todo trabajar mucho el autoestima, porque como tú decías antes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros
como adultos responsables y que formamos Sí. parte de una sociedad, ¿no? Que como sociedad no estamos acompañando a los niños, a la infancia y a los adolescentes, ¿no? Y a los jóvenes que hoy en día cada vez lo tienen más difícil y, y no es justo, no se lo merecen, es el futuro del mundo y del país y creo que lo más importante que tendríamos que hacer es invertir en ellos y que ellos se sientan arropados, acompañados, escuchados y sostenidos. Yo como maestra, cuando empecé Sí. a... Sí. No, 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 sí, sí, continúa, continúa. Sí, como maestra, cuando empecé a plantearme un poco este camino, Sí. pues empecé a darme cuenta, ¿no? De que un niño se sostiene por tres patas, básicamente, ¿no? Que una pata fundamental es la familia, Sí. otra pata es la escuela y otra pata es la sociedad, digamos, enfocándonos en la parte de los medios de comunicación y las redes sociales, que tienen un poder de manipulación brutal, ¿no? A grandes rasgos y en grandes masas, ¿no? Ujú. Y que los mensajes que lanzan a través de personajes importantes o conocidos, pues también tienen un impacto muy importante. Entonces, estas tres patas para mí son fundamentales, de que exista como una coherencia y una unidad entre ellas. Y lo cierto y la verdad es que en muchas ocasiones no ocurre. Y luego, en el ámbito docente, que trabajamos mucho con la familia, a veces te encuentras que existen muchas familias muy, muy incoherentes. Sí. Vale, Que antes de entrar ahí, antes de entrar en sí. ese tema que creo que es súper importante, Sí. te quería preguntar, te quería hacer dos preguntas. Ujú, El tema del bullying, ¿no? Como que mucha gente piensa, o no sé, o pensamos, como que el bullying, por hacerle bullying a un niño, se suicidan, ¿vale? Y son dos preguntas que van un poco hiladas. ¿Qué papel ujú, tenemos los adultos, padres, en este caso? Realmente para acompañar tanto o para educar y acompañar tanto al que se mete con el otro como al que recibe la agresión, ¿no? Porque para mí, como padre, tengo que educar a mi hijo para que no se meta con otros, pero también le tengo que educar si alguien llega a meterse con él, ¿no? Entonces, no sé, cuéntame un poco más sobre lo del bullying, si tiene como mucha incidencia en el suicidio o no, y qué, pues eso, qué responsabilidad tenemos los padres y las madres. bueno, es verdad que el bullying está asociado al suicidio, Ujú, pero el suicidio es multicausal, ¿vale? ajá, Es una circunstancia que está unida a muchas causas y que, digamos, llega un momento en que existe un detonante que ujú, hace que ese vaso del que yo te hablaba antes, ¿no? Rebose. claro, Pero el suicidio tiene muchas causas que van sumando, van sumando, van sumando, y a veces se enlaza con el bullying, porque el ajá. bullying es digamos, Sí, como un el chorro detonante de importante. todo lo que yo llevo acumulado para que Exacto. explote. Exacto. Entonces, está asociado porque, claro, cuando una persona ha sufrido maltrato, ¿no? Ujú, Bullying o mobbing, en el caso, por ejemplo, de los adultos, sí, cuando ha sufrido ese maltrato, pues llega un momento en el que no es capaz ya de sostener la situación y digamos que es el último desencadenante. ujú, Pero que esa persona ya tenía un vaso muy lleno, pues también es una realidad. Y ajá, esto no significa que estemos justificando el hacer bullying, que nadie me malinterprete, ni mucho. em, para nada, o sea, no es la Pero que no es idea. la única causa No. de alguien se suicida, le han hecho bullying, ya está, ¿no? Exacto, Que hay exacto. otras muchas cosas detrás. Exacto. Puede ser que hasta que a lo mejor esa persona no ha estado recibiendo bullying, quizás sus pensamientos no le han ido llevando a esa ideación suicida. Ujú, Pero es verdad que, por ejemplo, el autoestima, que es muy importante, si eres una persona que tiene una autoestima baja y, digamos, te quieres poco, te valoras poco, sí. eh, que alguien te insulte o te agreda o te infravalore, eso, como tú le das valor a que una persona, a lo que te ha dicho una persona o a lo que te ha hecho una persona, Ujú, le das valor a lo externo porque en ti mismo, en tu interno, no aceptas o no quieres quién eres, ¿no? Y lo que eres. Entonces,
ese discurso mental, esa narrativa interna que todos tenemos, es muy importante trabajarla desde pequeño. Y ahí el papel de la familia es fundamental, porque el discurso que todos nos hemos construido mentalmente, básicamente es un reflejo de aquello que nos decían de pequeño. Ujú. Es verdad que lo que te digan otras personas también que te puedan influir, como puede ser un maestro, tus amigos, ¿no? Claro que suma, suma muchísimo. Pero es verdad que esa narrativa interna viene sobre todo bien marcada al principio por tus figuras de apego, que normalmente son tus padres, ¿no? Ajá. Los cuidadores, ¿no? Los que te han Sí. criado. Y luego todo lo demás va sumando, va sumando. Hay circunstancias que te van tocando vivir en la vida, como por ejemplo distintos duelos, que yo cuando Ujú. me formé en duelo descubrí que existían pues duelos visibles, duelos invisibles. Entonces, arrastramos muchas heridas emocionales que no las hemos sabido sanar y que cuando ocurre algo, digamos, fuerte en tu vida o recurrente, ¿no? Que también puede ser algo, a lo mejor no es tan fuerte, pero sí que a lo mejor es muy recurrente, como esta analogía, ¿no? De la gota de agua que va cayendo constantemente, ¿no? Simplemente es una gota, pero que al final termina haciendo un agujero en una piedra. Ujú. Sí. Y, y entonces no solamente es lo que aprendemos a aguantar y a sostener, ¿no? Y a soportar, porque la vida no está para ser soportada, está para ser vivida, pero no soportada, con lo cual hay que aprender a poner bien límites, a aprender qué debes de tolerar y qué no debes tolerar de las personas que tienes alrededor. Cuando eres pequeño es difícil si no te enseñan, pero bueno, cada Hablando día... de esto, hablando de esto que me estás comentando, ¿eh? ¿qué, como qué herramientas o qué cosas podemos estar prevenidos en el ambiente familiar, ¿no? Porque antes hablabas de tres patas, de la familia, la escuela y la sociedad. Y evidentemente para mí al final todo lo forman las familias. Quiero decir, las redes sociales o los medios de comunicación en la sociedad somos personas y familias. En la escuela somos familias y personas. Entonces, es como qué herramientas a nivel familiar podemos tener y qué, por así decirlo, como qué señales pueden aparecer antes o tenemos que estar pendientes de si, oye, si estoy viendo esto, pues algo no está bien. Claro. Bueno, la educación emocional para mí es básica. Es algo que yo, fíjate que cuando a mí me pasó, yo ya llevaba años haciendo formación en educación emocional, sin embargo la volcaba mucho a nivel laboral, ¿no? Y no tanto, o sea, cuando me pasó esto yo no sabía por qué, no había sabido detectar. Entonces para mí empezó a ser una obsesión el intentar detectar antes todo esto, ¿no? Y empecé como a tirar del hilo hacia atrás, ¿no? Es como una persona que se suicida, antes de suicidarse ha pensado cómo lo va a hacer. Y Ujú. antes de pensar cómo lo va a hacer, ha pensado que se quiere morir. Y antes de pensar que se quiere morir, hay algo que no sabe gestionar o muchas cosas que no sabe gestionar, ¿no? Y empezamos a ver ese vaso. ¿Qué le pasa a ese vaso? ¿O qué cosas podemos encontrar en ese vaso? Pues baja autoestima, traumas, duelos, heridas emocionales, bullying, no sé, humillaciones, em, sobre todo mucho poco quererse, ¿vale? Es como Ujú. mucha sensación de me quiero poco y Sí. me valoro poco y siento y pienso que los demás también me quieren así de poco. Y no porque tú lo pienses es verdad, pero la narrativa mental que tenemos empieza a hacer que tú te vayas creando y creyendo tu propia historia, ¿no? La historia que te estás contando. Un descubrimiento brutal para mí fue descubrir que la mente es una herramienta, Sí. que no somos la mente, que la mayoría de la gente se identifica con la mente y con el cuerpo, y realmente descubrir que somos mucho más que eso, para mí fue sanador y liberador. Y es una de las cosas que intento también enseñar. Es cierto que la mente es una herramienta y hay que aprender a que nosotros seamos capaces de manejarla y que no sea ella la que nos maneje a nosotros. Totalmente, totalmente. Yo, Lo yo cual eso es soy, importante. yo soy especialista en mentalidad Mm. y trabajo mucho con mis pacientes, con mis clientes, mucho el tema de mirar hacia adentro y tener una mentalidad buena
para que independientemente de los hechos que te traiga la vida, tú sepas interpretarlos de una manera que no te arrastren al lado oscuro, por así decirlo. Mm. Entonces eso. Te quería preguntar si pudieses decir una frase a la gente que lo esté pasando mal, a alguien que lo esté pasando mal, ¿qué le dirías? Wow. Desde tu experiencia. Yo quiero decirte que el dolor muchas veces no se ve, pero casi siempre se puede acompañar. Ujú. Te diría que si lo estás pasando mal, tu vida tiene un gran valor para todo el mundo realmente, aunque haya incluso millones de personas en el planeta que no te conozcan y que Ujú. nunca te lleguen a conocer. Pero te diría que eres una gota imprescindible dentro de un océano Así es. y que el océano, sin esa gota, pierde esa magnitud que tiene, aunque simplemente haya perdido una gota. Realmente eres parte de un océano y eres muy importante. Así es. Te diría, Yo siempre sí, digo, yo siempre se lo digo a la gente, todos tenemos una luz dentro, todos podemos inspirar a alguien, todos podemos ser ejemplo de alguien, ¿no? Incluso hasta la persona que se sienta más insignificante, puedes inspirar a otras personas siempre. Entonces es súper importante, lo primero, que todos nos creamos que tenemos algo que hacer en este mundo. Y lo segundo también creo que tenemos que tener un poco, en esta sociedad de hoy en día, un poco de empatía, ya no solamente empatía, sino como muchas veces el qué tal estás, cómo te encuentras, ¿no? Simplemente las muestras de cariño, de afecto hacia los demás, una sonrisa, el buenos días, ¿no? Yo creo que ayuda mucho el ser amable con la gente y transmitir, ¿no? Como esa alegría. sí, Entonces, familia, de momento vamos a ir dejando esto aquí. No sé si haremos una segunda parte, creo que sí, porque me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Simplemente quiero añadir que hablar salva vidas, que sí, escuchar salva vidas y que acompañar salva vidas. Yo como padre considero que nuestros hijos no necesitan adultos perfectos, pero sí necesitan adultos presentes y no estar con esto, mi hijo ni yo, sino estar jugando con mi hijo y estar hablando con mi hijo. La prevención, como siempre, empieza en casa, en la escuela y en la sociedad, pero sobre todo empieza cuando dejamos de mirar hacia otro lado, cuando decidimos traer un podcast a esto, cuando decidimos hablar de temas que si miro a otro lado no estoy poniendo conciencia. Así es que, Mari, no sé si quieres añadir algo más. te quiero decir Sí, una sí, última cosa, si me lo permites. por Por supuesto. favor, si estás pasándolo mal, pide ayuda, busca ayuda. Hay mucha gente. Existe el teléfono de la esperanza, que es un teléfono de 24 horas. Existe el teléfono de emergencia 112. El teléfono de la esperanza es el 717 003 717. Lo dejaremos por Sí, aquí lo vamos a apuntado. dejar luego en la descripción. Apareció también la línea 024. Ujú. Sí, todo lo vamos a dejar. Por favor, existen muchas personas intentando hacer prevención y también posvención, pero no queremos que te marches de aquí, no queremos que nadie se marche de aquí hasta que le llegue su hora y su día, porque su ciclo vital así lo decida naturalmente, pero no porque tu mente te haga cometer ese error, porque eres mucho más que tu mente, así que por favor, pide ayuda. Y si tu entorno o el profesional con el que das no genera conexión contigo, busca otro, cambia de profesional, Pide porque ayuda, encontrarás que dónde somos encajar. muchos, ¿no? Yo se lo digo a la Sí, gente, hay mucha gente que queremos ayudar, tú sí, pide pide ayuda que ayuda. hay mucha gente, profesional o no, hay mucha Sí. gente que quiere ayudar. Así es Sí, mucha que, gente que cuando ya no sabe cómo hacerte más, cómo ayudarte más, derivamos a otro porque así es. así vamos, intentando ir encadenando hasta conseguir que salir de ahí, de ese agujero oscuro en el que, bueno, pues muchos caemos por circunstancias y al final también se sale. Así que por favor, quédate con eso, Pide pide ayuda, ayuda, que es súper importante y aquí estamos. vamos a ayudar en algún momento. Un placer, Gracias. Mari.
Israel, gracias. Gente, familia, espero que os guste, espero que lo compartáis, espero que esto llegue a muchísima gente. Nos vemos en el próximo episodio.